¿Tenemos expectativas este día? No hemos venido a una reunión más. No hemos venido para asistir a una reunión más. Hemos venido porque tenemos hambre de Dios. Estamos aquí porque anhelamos su presencia cada día, manifestándose en nosotros. Estamos aquí porque queremos crecer. Estamos aquí porque queremos aprender a expresar lo de Dios en nuestras vidas. No solo con palabras, sino también con acciones. Y quiero hoy día hablarles de fe. ¿Tienen hambre de fe o no? Vamos a Juan 1. Tengo varias cosas anotadas, así que si me emociono mucho, anime nomás. Anime. Eso mismo. Denme mucho ánimo. Juan 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿qué? Diga conmigo, Dios y el Verbo es lo mismo. ¿Hasta aquí estamos bien? La Biblia enseña que la palabra es de luz. La Biblia enseña que la palabra es de vida. La Biblia enseña que la palabra es de amor. ¿Están conmigo de acuerdo? ¿Sí? La palabra enseña que a la luz de lo que estamos viendo, la palabra es Dios. Tú no puedes apartar a Dios de su palabra. Dile al que está a tu lado, cuando escucha una palabra de Dios, es Dios hablándote a ti. ¿Están conmigo hasta ahora? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de fe? Porque necesitamos alimentar nuestro espíritu para reconocer que todo lo que somos es y será por la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y la única forma de recibir la gracia de Dios es por medio de la fe. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener la fe en nuestro ser siempre encendida, exacerbada. Es como cuando tú tienes hambre y está la comida al frente tuyo. O cuando tienes mucho calor y están las bebidas frías al frente tuyo. Algo provoca en tu cuerpo, algo provoca en tu ser. Dile al que está a tu lado, Dios es necesario para tu vida siempre. Entonces, cada vez que tú y yo hablamos de Dios, nuestro ser entero debe aprender a reaccionar. Nuestro ser entero debe aprender a reaccionar a lo que Dios es y a lo que Dios habla. Porque a la luz del versículo 1, la palabra y Dios son lo mismo. Tú no puedes separar a una persona de lo que él habla, de su tono de voz, de su timbre de voz. Necesariamente, cuando tú escuches a tu padre, sabrás que es tu padre, no porque tú lo estés viendo, sino porque escuchaste la palabra. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a recibir la palabra y tener hambre de la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, necesitamos crecer en fe. Y todos saben que Romanos 10:17 dice, ¿sí o no? La fe viene por recibir ¿qué? La palabra de vida, la palabra de luz, la palabra de amor. Porque Dios es luz, Dios es vida. La palabra de luz, la palabra de amor, la palabra de vida, tú la recibes y la palabra en sí misma viene cargada de fe para levantar tu corazón y mantenerte alimentado en los momentos de dificultad donde tú puedas sacar de la provisión que Dios ha traído por su palabra, que es la fe. Dile al que está a tu lado, levantemos fe esta noche, dile. ¿Quién es el autor de la fe? Estoy haciendo un pequeño resumen
de las cosas que sabemos. Dile que está a tu lado, Jesús es el autor de la fe. Eso está en Hebreos 12, versículo 2. Si no me equivoco, ¿no? Jesucristo es. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dile que está a tu lado, si quieres crecer en fe, no puedes apartar a Dios de tu vida. Y como no puedes apartar a Dios de tu vida, dile, no puedes apartar la palabra. Por lo tanto, no puedes apartar a Jesús de tu vida. ¿Está conmigo? Vamos a un versículo que es extraordinario. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra es verdad, la palabra es luz, la palabra es amor, y la palabra se encarnó en Cristo Jesús. El amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús. La expresión más grande del amor. Dios mismo expresándose en Cristo Jesús sobre nosotros. La palabra de amor, la palabra de luz, la palabra de vida. Y esa palabra viene sobre ti y te provee de fe. Fe para lidiar cada día. Fe para recibir. Fe para tomar de lo de Dios. Fe para creer que todo lo que Dios habla es verdad. Porque ¿cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Jesucristo mismo dijo, yo soy, ¿qué? El camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de la palabra de verdad, de la palabra de vida, de la palabra de amor. Por eso fui hecho para amar. Porque la palabra de amor se encarnó en mi vida. Y podemos cantar y expresar el amor al Padre. Porque tú y yo hemos recibido el amor de Dios en medio de nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que dile al que está a tu lado, hoy es el día que ha hecho el Señor para levantar nuestra fe. Dile al que está a tu lado, todo va a estar bien. Si el Padre creó todas las cosas a través de lo que Él hablaba. ¿Está conmigo? Y la palabra se encarna y viene a la tierra. La expresión, la palabra de vida, la palabra de amor, la palabra de luz, la palabra de esperanza, viene, se encarna y camina entre los hombres. Y esa palabra que se llama Jesucristo nos dio un camino, nos trazó un camino de vida, nos trazó un camino de esperanza, nos trazó un camino de luz. Dile al que está a tu lado, si Jesucristo es la palabra y es la expresión de Dios, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Mi pregunta es, ¿a quién Dios le dio la habilidad de expresar palabras? ¿A los monos? ¿A los perros? Ayúdenme. ¿Al gato? Dile al que está a tu lado, a gente como tú y yo. Dile. Vaya entendiendo lo que estoy tratando de hablarle. El Padre que te ama, el Padre de vida, el Padre de amor, el Padre de luz, expresó una palabra. Y la palabra te transformó a ti y a mí. Transformó nuestra vida. Transformó nuestra historia. Cambió nuestro pasado. Y nos dio un presente y un futuro de gloria. La palabra de Dios. Y qué glorioso es la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Que somos gente, somos su pueblo que le dio la capacidad de hablar tanto como Él hablaba.
Por eso la Biblia dice, sed imitadores de mí como yo. Dios. Dile al que está a tu lado, ¿te alegra escuchar esto? Dile, a nosotros se nos dio la habilidad de hablar la palabra de Dios. El día lunes en el discipulado les enseñaba a los hermanos que somos un espíritu. Un espíritu, hermanos, que habla con Dios. Tú eres una persona que habla con Dios. Dios mío, qué regalo más grande. Alguien que se pueda expresar con el Dios de todas las cosas. Como el autor de todas las cosas. Hermano, qué misericordia, qué gracia, qué don, qué dulzura de Dios, qué amor, qué luz, qué esperanza. Que el Padre nos haya hecho a nosotros. Hombres y mujeres que aprendamos a expresar su palabra. ¿Por qué quiere Dios que tú y yo aprendamos a expresar su palabra? Porque es clara la Biblia que dice que por sus palabras fueron hechas todas las cosas. Y a través de la palabra esas cosas subsisten. ¿Estamos animosos o no? Dile al de al lado, se está poniendo bueno, dile. Entonces somos un espíritu que se comunica con Dios, somos un espíritu que habla con Dios, somos un espíritu que habla con ese Dios de luz, con ese Dios de amor, con ese Dios de esperanza, con ese Dios de gracia, con ese Dios de vida. Entonces, ¿por qué será tan difícil para nosotros ir a la presencia de Dios? Cuando no debe ser difícil para ninguno de nosotros, porque Él nos abrió un camino por la palabra. Para que seamos personas, hijos, que expresemos lo de Él. La palabra se expresó, se hizo carne. La palabra nos trazó un camino para volver la palabra al Padre. La palabra viene, caminó en esta tierra, pero no se quedó en la tierra, volvió al Padre. Y tú y yo somos expresiones, hombres y mujeres, que devuelven la palabra al Padre. Entonces no está bien que nos sintamos como gente derrotada. No está bien que cada día te veas como peor que ayer. No, todos los días las misericordias de Dios se renuevan. Todos los días la gracia se multiplica sobre ti. Eres un hombre y una mujer que no es lejano frente a Dios, sino que Dios mismo por su palabra te hizo cercano a Él para poner su oído frente a ti. Dile al que está a tu lado, la vida de Dios está en nosotros. El amor de Dios está en nosotros. La luz de Dios está en nosotros. La vida de Dios está en nosotros. Jehová es grande. Precioso es el Dios que tenemos, que no nos dejó en baja condición. No nos dejó en baja condición, sino que la misma palabra que Él nos otorgó nos hizo el camino al Padre, pero es también la misma palabra que nos sustenta y nos soporta, nos mantiene firme para los momentos de dificultad. Esa misma palabra te alza a un lugar que es a la diestra del Padre. Esa misma palabra es la que te mantiene mirando tu adversidad y poder ver a Dios que es más grande que ella. ¿Está entendiéndome aquí? Somos la única especie, entiéndame, que fue hecha a imagen de Dios. Si Dios habló, dile al que está a tu lado, ¿qué esperas tú hacer? Dile. Empieza a hablar, cabezón, dile. Yo estoy disfrutando esta tarde. ¿Cuántos disfrutan esta palabra hoy? Mire lo que dice Santiago 1, versículo 22. Pero sed que hacedores, en otras versiones, imitadores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros
mismos. Entonces nunca digas que tú y yo no tenemos provisión de Dios. Tú y yo tenemos gran provisión de Dios. ¿Quieres saber cuál es? Dile que está a tu lado. Si estás en esta reunión, sabrás que es la palabra de Dios. Esa es la provisión que Dios dio para tu vida. Esa es la provisión que Dios dio para tu matrimonio. Esa es la provisión que Dios dio para tu trabajo. Esa es la provisión que Dios dio para todo lo que tú haces en la universidad, en tu colegio, en todo lo laboral, en todo lo que tú emprendas. Dios ya hizo una provisión para ti, para tu matrimonio, para criar a tus hijos, para hacer todo lo que tienes que hacer. Dios ya tiene lista la provisión. Y el que está a tu lado es su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solo oidores. Debemos aprender a ser gente que imita. Mire, yo estoy empezando a hacer gimnasia de nuevo. ¡Uy, Dios mío! ¿Usted sabe lo que significó? Empezar a mover todas estas cuestiones que uno tiene aquí. Y el amor de mi vida, que es mi esposa, me quiso acompañar. El primer día la vi pálida. Pero yo entendí que si el instructor que estaba al frente me estaba diciendo y me mostraba cómo hacerlo, yo tenía que seguir haciendo lo que el instructor estaba haciendo porque eso me iba a servir a mí. Tú no puedes querer ser igual que tu maestro si no quieres hacerlo como él lo hace. Alguien que te va a enseñar a nadar no te dice nada. Te dice, vamos, así se pone la brazada. ¿Sí o no? Saca la cabecita. No, está malo. Y nuevamente, y tú empiezas a imitar. ¿O no? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ser hacedores o imitadores. ¿De quién? De Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios tiene tanta capacidad en Él mismo que Él habla y las cosas son hechas. Y tú te quedas mirando y diciendo, bueno, Dios, ya haz algo. No, Dios ya hizo todo a través de Cristo Jesús. Y ahora está esperando que sus representantes, que sus hijos de luz, que sus hijos de vida, que sus hijos de gracia, que sus hijos de esperanza, que sus hijos de amor levanten la palabra. Dios lo que está esperando en nosotros que aprendamos a hablar lo que Dios habla para que las cosas sean cambiadas, sean transformadas, no solo en nuestro interior, sino alrededor de nosotros. Dile al que está a tu lado, llegó el día de aprender a hablar correctamente. Dile al que está a tu lado, habla la palabra y las cosas cambiarán. ¿Lo cree o no lo cree? Dile al que está a tu lado, eres un hacedor de Dios. Mire, mirémonos uno a otro, Dios mío, y miramos al Álvaro León y que Dios le diga, tú eres un hacedor mío. ¿Qué es lo que es un hacedor? Alguien que imita lo que Dios hace. Dios manda y tú lo haces. ¿Qué haces? La mímica que Él hace. No, las palabras que Él dio. Ser hacedores. Por lo tanto, qué maravilloso los cristianos. Qué privilegio más grande ser llamado cristiano. Porque eres un hacedor de Dios. Eres un manifestador de Dios. Eres un manifestador de la vida de Dios. Eres un manifestador de la gracia de Dios. Eres un manifestador del amor de Dios. Eres un manifestador de la esperanza, de la gracia, de la vida, de la luz de Dios sobre nosotros. Uno que nace de nuevo debe ser un hacedor de Dios. Dile que está a tu lado, eres un hijo de la palabra. Dile, eres un hijo de la luz. Dile, eres un hijo del amor. Efesios 5:1, mire lo que dice. Efesios 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
¿Qué lo tenemos que empezar a hacer? ¿No suena un poco arrogante eso, no? Suena un poco arrogante que tú le digas a alguien, yo soy un imitador de Dios. Cuando la Biblia expresamente nos enseña a que debemos aprender a ser imitadores, hacedores de Dios. Suena arrogante decirle a la gente, yo soy un imitador de Dios. Pero es lo que la Biblia dice. ¿Qué, te vas a asustar por lo que la gente dice? ¿O vas a levantarte en fe cada día para declarar lo que Dios dice en su palabra? Dile a que está a tu lado, yo soy uno que imita a Dios. Vamos, dígalo fuerte, yo soy uno que imita a Dios. Yo hago lo que Dios hace, dile. Igual como un hijo. Igual como un hijo. ¿Se acuerdan? Muchos hijos dicen, yo nunca voy a ser igual que mi papá. Y terminamos siendo igualitos, calcaditos, hasta los mismos berrinches y las mañas. ¿Sí o no? Se lo digo por experiencia, ahí está mi hermana Marisol, yo sé que la cosa... Ah, no. Todo nos pasa, todo nos pasa. ¿Sí o no? ¿Usted cree que es un insulto cuando un hijo quiere ser igual a su padre? Es una honra. Por eso Jesús tenía tan claro esto, que decía, lo que yo veo hacer a mi papá, eso es lo que hago. Lo que él habla, eso es lo que yo hablo. Lo que él dice, eso es lo que yo digo. Porque para Jesús era una honra expresar al Padre. Era una honra imitar a su Padre. ¿Y sabes cuál es lo glorioso de este día? Que Dios te compartió a ti esa misma honra. Amén, pastor. ¿Hay alguien que se alegra por eso? Dile al que está a tu lado. Expresa a Dios con tus palabras, con tus acciones. Ese es el llamado de Dios para ti. Mucho de lo que usted ve en la vida de mi esposa y en mi vida son un reflejo de nuestro pastor Donald. Mucho de lo que nosotros hacemos es un reflejo de lo que Él nos enseñó. Mucho de lo que tú tienes es un reflejo de lo que nosotros te hemos enseñado. Y no estamos sustituyendo a Jesús porque eso bajo ningún punto de vista. Estoy dando un ejemplo. Necesitamos entender que tenemos que aprender a ser imitadores. Yo te pregunto, ¿Jesús es una persona triste? Piensa, Dios es una persona triste, que llora cada día que ve a sus hijos en el dolor. Piense, porque tenemos tanta religión que de repente vemos a un Dios súper triste porque ninguno de mis hijos se levanta. Esa es la expresión, así se nos ha enseñado. Pero la Biblia dice claramente que Él se ríe de sus enemigos. La Biblia dice claramente que Él está por sobre todas las cosas. La Biblia dice claramente que el Dios que está en el cielo se ríe. Pero ¿cuál es la vida que nosotros vivimos? Una vida llena de pura amargura. Nos levantamos y no nos queremos ni siquiera abrir los ojos. ¿Sí o no? Otro día más, otra pega más, otra situación difícil. Estamos siendo imitadores de Dios. Chuta, dile, parece que el pastor te conoce, dile. Dile que está a tu lado, Jesús vino a esta tierra como un reflejo de nuestro Padre. Por lo tanto, los quiero llamarles la atención. Diga conmigo, soy un hijo de vida. Diga, soy un hijo de luz. Diga, soy un hijo de amor. Diga, soy un hijo de esperanza. Eso es lo que yo quiero. Soy un hijo de la gloria. Soy un hijo del poder. Soy un hijo de la grandeza.
Soy un hijo del Todopoderoso. Por eso la Biblia nos enseña que le digamos papito. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre significa papito. No como alguien que está lejos, que te viene a visitar una vez a las 500 porque un padre no presente. No, el Dios que tú tienes es un Padre presente. Vamos, necesito que los locos aviven este momento. Primera de Pedro 1, versículo 23. Gracias, Señor. Siendo renacidos, no de qué, de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Dile, renaciste por la palabra, dile. Mire Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de qué? Hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Vamos a otro versículo, Efesios 6, 11. ¿Qué tiene que ver esto, la armadura de Dios, con todo lo que estamos hablando? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de esas armas que Dios te dio. Vístete de las armas de vida. Vístete de las armas de luz. Vístete de las armas de esperanza. Vístete de las armas de la gracia. Vístete de las armas del poder de Dios a tu favor. Vístete del Espíritu de Dios que está a tu favor. Vístete de toda la armadura de Dios. Y cuando tú aprendes a desarrollar ese contexto de la armadura de Dios, verás que de todo habla de la palabra. Entonces dile que está a tu lado, llegó el día. Dile, y esta es la hora de vestirnos, de hablar la palabra, dile, de expresar lo que Dios ha expresado. Entonces dile que está a tu lado. Llegó el día de creer que nos va a ir bien. Dios no está pensando, chuta, me irá bien este día. Estará preocupado, pucha, muchos problemas. Son 19.542 y me faltan 3 para solucionar. No me alcanza la provisión que tengo. ¿Usted piensa que Dios es así? No, Dios, dile, Dios tiene control. Dile, Dios está en reposo, dile. Dile que está a tu lado, descansa en el Señor. Dile, mantente creyendo. Y en esto de estar preparando esta prédica y empezó a venirse a mi cabeza la historia de la mujer que está en Marcos 5, versículos 25 al 34. ¿Se acuerdan de esa mujer? ¿Qué mujer, pastor? Del 25 al 34 lo vamos a leer. Pero era una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar a Jesús, cuando yo hablar la palabra, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, o sea, él sabía que había poder. Dile que está a tu lado, te están hablando a ti, cabezón. Sabiendo que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién tocó mi manto? Sigamos. Sigamos. Ah, ese, gracias.
Gracias por la ayuda, mi gordo. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ubícate, pues. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el último versículo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y en este meditar, a la luz de lo que estamos aprendiendo, ¿cómo nos estamos viendo? ¿Seguiremos viéndonos como esa mujer de flujo de sangre? ¿O aprenderemos a vernos como el que tiene el manto? ¿Cómo nos vamos a ver desde ahora en adelante? ¿Como el que tiene siempre la necesidad? ¿O como el hombre que ya sabe, o la mujer que sabe que está cargada de la vida, del poder, de la gracia, de la luz, de la sabiduría, del amor, de la esperanza? ¿Estoy sacando de escena a Jesús? Bajo ningún punto de vista. Lo que estoy diciéndote, que hagamos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando me enfrenté a entender este versículo, muchos de la iglesia, muchos de los miembros de la iglesia se identifican con la mujer de flujo de sangre. Y está bien, porque al principio debe ser así, porque todos venimos con una necesidad y Dios viene a través de Cristo y cambia tu historia. Pero dile al que está a tu lado, estás sentado hoy aquí, porque tu historia ha sido cambiada. Tu historia no continúa igual, porque tocaste el manto de Jesús. Tu historia no continúa igual. Otra vez lo digo, tu historia no continúa igual. Entonces déjate de ver como esa mujer que está en necesidad aún. Mírate como esa mujer, como ese hombre que tiene la gracia de Dios a su disposición. Dile al que está a tu lado, somos lo que somos por la gracia de Dios. Dile, somos hijos de la gracia. Somos hijos de la luz. Somos hijos del amor. Somos hijos del perdón. Somos hijos de la vida, de la luz. Mi pregunta es, ¿quién mora en nosotros? ¿No es la luz? ¿No es la vida? ¿No es la palabra? ¿No es la gracia? ¿No es el perdón? ¿Cómo tú y yo nos identificaremos desde hoy en adelante? Está bien, hermano. Hay momentos difíciles. Hay momentos para llorar y allá hay que tenemos necesidades de llorar. Pero ¿hasta cuándo seguiremos llorando? Dile al que está a tu lado, llegó el día que recibas la sanidad de Dios por medio de la fe. Dile, llegó el día que recibas la libertad de Dios por medio de la fe. Dile, llegó el día que recibas la provisión de Dios por medio de la fe. Llegó el día. Entonces, la recibiremos por la fe. Yo recibo ahora. Y como lo recibo ahora, lo tengo ahora. Diga conmigo, entonces tengo la vida de Dios. Tengo la luz de Dios, dígalo. Tengo el amor de Dios. Tengo la gracia de Dios. Tengo el poder de Dios. Entonces deje que otros toquen el manto suyo. Porque usted es un imitador de Jesús. Dile al que está a tu lado, te hace bien escuchar esta palabra, dile. Dile, hazle esta pregunta, ¿cuándo vas a levantarte? ¿Y vas a actuar como el que tiene el manto? Estoy terminando con esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir llorando toda una vida? ¿O vamos a empezar a caminar como gente que ya tiene la respuesta?
La respuesta no es que tu marido te ame más, o tu señora te ame más, o que ganes más plata o menos plata, o que te vaya mejor o peor. Dile al que está a tu lado, la respuesta ya vino. Su nombre es Jesús. La palabra de vida, la palabra de amor, la palabra de gracia, la palabra de poder, la palabra de sabiduría, ya está en ti. Entonces, camina como un discípulo de Él. Así como caminaban los discípulos y se acercaron a la puerta llamada La Hermosa. ¿Se recuerdan o no? Y había uno que estaba pidiendo limosna ahí. Y Pedro dijo, de lo que tengo, te doy. Dejémonos de mirarnos como el que pide limosna. Mirémonos como el que tiene algo para darle a los demás. Diga conmigo, de lo que tengo yo puedo dar. Pedro dijo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque Pedro fue un imitador. Pedro se vio con la unción. Pedro se vio reflejado en Cristo. Pedro se veía como un hombre que entendió la obra de Cristo en su vida. Hay que llorar, llora todo lo que quiera, pero tiene que llegar el momento de que te enjugue las lágrimas. Para que no seas una víctima de toda una vida, sino que seas un fruto de la aflicción del alma de Jesús. Aprendamos a hacer una verdadera expresión de lo que Él hizo a favor nuestro. La palabra de vida mora en ti. Quiero orar por ustedes. Póngase de pie un momento, por favor. Cierra tus ojos. Olvídate quién está a tu lado. Si eres visita y si tienes fe para creer, Jesús va a transformar tu vida esta noche. Cierra tus ojos un momento. Levantémonos, hermanos, cada día como el hombre y la mujer que tienen el manto, como el hombre y la mujer que tienen la unción, porque tú eres la unción de Dios. Tú eres la luz de Dios. Naciste de la palabra de Dios que vive para siempre. Eres coheredero, sacerdote de su linaje. Eres hueso de sus huesos. Eres un espíritu con el Señor. Fuiste creado por manifestación de su palabra. Fuiste creado por su luz. Fuiste creado por su gloria. Fuiste creados por su vida. Levanta tus manos, iglesia. El deseo más profundo de Dios es que su iglesia, su pueblo, sus hijos, sus amados, sus cachorros, entendamos que Él es el todo en todos nosotros. Y que la expresión de Él, llamada Jesucristo, la palabra, fue la muestra de cómo debíamos aprender a vivir. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es suficiente. Tu palabra nos sana. Tu palabra nos lava. Tu palabra nos limpia. Tu palabra nos levanta. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Levántale a Él, porque Él está esperando la voz de su pueblo, la voz de su iglesia. La palabra de Dios se cumplirá. No hay ninguna duda de que ella se cumplirá. El diablo no tiene la capacidad de detener la palabra de Dios en tu vida. Hay garantía de que el Dios que habló la palabra
Él cumplirá la palabra por cual fue enviada sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios, gracias por el privilegio de recibir tu palabra, por el privilegio de ser imitadores de ti. Gracias por tener tu vida en nosotros sin merecerlo, Dios nuestro. Tú eres el Dios Todopoderoso. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, en tu presencia. Gracias. Vamos, alza tu voz, no te avergüences. Padre, gracias por este día. Gracias por este día, gracias. En el trono, siempre y siempre, gracias. En el trono. Aleluya. Padre, gracias. Gracias. Aleluya. Gracias, Dios nuestro, por este privilegio glorioso que nos das en esta tarde. Gracias porque los ojos de nuestro entendimiento son abiertos esta tarde. Tu palabra alumbra nuestro ser. La oscuridad se va porque somos hijos de la luz. La Biblia dice, con esto termino, para que si se anima, se vaya totalmente animado. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Dile a la que está a tu lado, la palabra trae libertad. Dile, la palabra es la ley de la libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dile que está a tu lado, eres libre por la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Toma al que está a tu lado y dile, eres libre ahora mismo. En el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, levante su mano. Si no hay nadie enfermo, mejor para mí. Si hay alguien enfermo, la persona que está a tu lado va a orar por ti. Y declara, eres sano en el nombre de Jesús.
Jesús no decía, ¿se sanará o no se sanará? Él decía, gracias Padre, porque tú siempre me escuchas. Porque tú y yo no sanamos a nadie, pero Él sí sana. Y Él está esperando hombres y mujeres que sean su expresión, que crean que Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Hombres y mujeres que pueden ser felices. Hombres y mujeres que pueden levantarse cada mañana con esperanza, creyendo que el Dios Todopoderoso en quien creen está ahí para ellos. Somos libres por la palabra. Y este día yo proclamo la palabra de Dios sobre nosotros. Esa palabra de vida, esa palabra de luz, esa palabra de libertad, esa palabra de amor, esa palabra de gracia, esa palabra de esperanza, esta palabra de sabiduría, esta palabra que sobre todas las cosas y todas las cosas subsisten por ellas. Si lo cree, den un aplauso al Rey. Bien fuerte, bien fuerte.